En el podcast anterior hablamos sobre la siembra y la cosecha como un principio universal del éxito. Todo lo que siembras en tu vida, pensamientos, emociones, acciones, eventualmente regresa multiplicado. La espiritualidad del éxito no solo trata de prosperar económicamente o de alcanzar logros visibles, habla de la energía que pones en el mundo y de cómo esa energía determina tu destino. No se trata solo de negocios o empresas, se trata de cómo cada acción que tomas, cada decisión que haces y cada pensamiento que sostienes está moldeando tu futuro, porque en el universo todo se mueve en ciclos. Lo que das, regresa. Lo que proyectas, se manifiesta. Y lo que siembras, tarde o temprano, lo cosechas. No hay excepción a esta ley. Pero aquí viene lo más importante. No solo las buenas acciones tienen consecuencias, también los actos negativos generan resultados. Y es aquí donde muchas personas fallan en comprender el verdadero significado de la siembra y la cosecha. Creen que pueden engañar, manipular o hacer daño sin pagar un precio. Creen que pueden actuar con egoísmo, abuso o deshonestidad y que todo quedará en el olvido. Pero el universo no funciona así. El éxito no es solo una cuestión de estrategia o inteligencia, sino de energía y alineación con principios superiores. Lo que siembras en la vida de los demás lo terminas viviendo en la tuya. Hay quienes siembran amor, verdad y servicio y cosechan abundancia en todas sus formas. Pero también hay quienes siembran engaño, abuso y egoísmo y tarde o temprano ven el colapso de su vida. Puede que parezca que a algunos les va bien a pesar de actuar mal, pero la cosecha no siempre llega de inmediato. A veces se toma su tiempo, pero llega con intereses. Hoy hablaremos de las semillas que plantamos en lo personal, en lo emocional, en lo espiritual y en lo material, y cómo cada una de ellas tiene consecuencias inevitables. Sembrar engaño es construir sobre arena, es vivir con la ilusión de que se puede controlar la verdad, de que se pueden manipular las percepciones y salir ileso. Pero la realidad es que toda mentira tarde o temprano se revela, no importa cuán bien elaborada parezca, cuánto tiempo se haya sostenido o cuántas personas la crean. La mentira es como una semilla podrida, puede parecer que crece, pero en el momento de la cosecha el fruto estará contaminado. El engaño no es solo estafar a alguien en los negocios, es también la mentira en lo personal. Hay personas que pasan su vida manipulando a otros, aparentando ser algo que no son, prometiendo lo que nunca cumplirán. La siembra del engaño tiene múltiples formas, pero siempre lleva a la misma cosecha: pérdida, desconfianza y vacío. Una persona que engaña en una relación tarde o temprano cosecha desconfianza y soledad. Puede que por un tiempo parezca que todo está bien. Puede que incluso se sienta hábil por haber logrado salirse con la suya, pero en su interior sabe que ha sembrado traición, y la traición siempre regresa en una forma u otra. Puede que sea a través de la culpa, de la pérdida de personas valiosas o de terminar en un ciclo de relaciones superficiales donde nunca hay verdadera conexión. Alguien que miente sobre quién es, que finge una vida que no tiene, que usa la apariencia para impresionar en lugar de construir un verdadero valor, tarde o temprano se enfrenta al vacío. Vivir bajo una máscara cansa, y cuando la verdad inevitablemente sale a la luz, todo lo construido con falsedad se derrumba. Es el caso de quienes crean una identidad falsa en redes sociales, aparentando éxito, felicidad o riqueza, solo para terminar atrapados en su propia mentira, viviendo con ansiedad por el miedo a ser descubiertos, ¿no? A nivel empresarial lo vemos con casos como el de Elizabeth Holmes y Theranos, que construyó su imperio sobre mentiras y terminó perdiéndolo todo. También lo vimos con Enron, una de las mayores estafas corporativas de la historia, donde ejecutivos manipularon información financiera hasta que la verdad salió a la luz y la empresa colapsó, arrastrando a miles de empleados e inversionistas con ella. Pero esto no solo ocurre en los negocios, ocurre en la vida diaria de quienes creen que pueden engañar sin consecuencias. La verdad es la base del éxito espiritual. Si tu vida está sostenida por mentiras, esa estructura tarde o temprano se derrumba. El problema del engaño es que te hace pensar que estás ganando, cuando en realidad solo estás acumulando una deuda con la vida, y cuando llega el momento de pagar, el precio siempre es más alto de lo que imaginaste.
Sembrar daño es actuar como si los demás fueran piezas de un tablero que puedes mover a tu antojo sin importar el impacto que dejas en ellos. Es creer que se puede construir éxito o felicidad a costa del sufrimiento ajeno, pero el universo no funciona así. Todo lo que hacemos, cada acción, cada palabra y cada intención crea una vibración que eventualmente regresa. Si decides caminar por la vida dejando cicatrices en los demás, tarde o temprano, la vida te obligará a enfrentar el peso de esas heridas. Hay quienes creen que pueden avanzar en la vida a costa de los demás, que pueden pisotear, manipular, usar a las personas y seguir adelante como si nada. Pero el universo es un sistema de equilibrio. Todo regresa. No hay atajos sin consecuencias. No puedes esperar cosechar amor si sembraste traición, ni esperar gratitud si sembraste indiferencia. Una persona que usa a otros emocionalmente, que rompe corazones por diversión, que juega con los sentimientos de los demás como si fueran juguetes desechables, tarde o temprano experimenta el mismo dolor multiplicado. Puede que por un tiempo sienta que tiene el control, que es inmune a las consecuencias, pero la energía que siembra se queda en su campo vibracional y atraerá situaciones donde esa misma crueldad le será devuelta. Es por eso que muchas personas terminan atrapadas en patrones de relaciones tóxicas, en círculos de sufrimiento donde el daño que hicieron regresa con intensidad. Alguien que trata con desprecio a quienes le rodean, empleados, amigos, familiares, se queda solo porque la cosecha de la arrogancia es el aislamiento. Las personas pueden tolerar el abuso por un tiempo, pero nadie se queda para siempre al lado de quien solo da dolor. El jefe tirano que humilla a sus empleados, el amigo que solo busca beneficio propio, el familiar que actúa con egoísmo constante, todos, tarde o temprano, descubren que el poder sin respeto es una ilusión pasajera. A nivel empresarial lo vemos con casos como el de Harvey Weinstein, quien usó su poder para abusar de otros durante décadas y terminó en la ruina total. Lo mismo ocurrió con líderes empresariales que creyeron que podían explotar a sus empleados, engañar a sus clientes o actuar sin ética, solo para ver cómo sus imperios colapsaban cuando la verdad salió a la luz. Pero esto ocurre también en cualquier persona que siembra abuso en su entorno. Si siembras respeto, cosecharás respeto. Si siembras abuso, cosecharás destrucción. La vida siempre devuelve lo que das. Puede tardar, puede tomar caminos inesperados, pero la ley es clara. La energía que envías es la energía que regresa a ti. Sembrar codicia es caer en la trampa de creer que el dinero es el propósito final, en lugar de verlo como una herramienta para algo más grande. Es perder de vista que la riqueza material, sin un propósito claro, sin un impacto positivo, se convierte en una prisión. No se trata de rechazar el dinero ni de verlo como algo malo, sino de entender que la relación que tenemos con él determina si es una bendición o una carga. Cuando alguien vive únicamente para acumular, sin importar a quién afecta en el proceso, su cosecha es la insatisfacción, el vacío y en muchos casos, la ruina. El dinero por sí solo no da significado a la vida. Hay quienes se obsesionan con la acumulación, con tener más, con ganar a cualquier costo y creen que eso es éxito. Pero la realidad es que la avaricia no tiene límite, nunca es suficiente. Quienes viven para el dinero terminan atrapados en un ciclo donde, sin importar cuánto tengan, siempre sienten que falta más. Su vida se consume en una constante ansiedad, en una carrera sin final. Un empresario que construye su fortuna explotando a otros puede que por un tiempo parezca exitoso, pero la cosecha de la avaricia es la desconfianza y la ruina. Hemos visto ejemplos de grandes magnates que, al anteponer su codicia sobre la ética, destruyen su legado. Jeff Skilling, el ex CEO de Enron, dirigió una de las empresas más poderosas de su tiempo, pero sus prácticas deshonestas lo llevaron a la cárcel y a la quiebra total de la compañía. Lo mismo ocurrió con Bernie Madoff, quien construyó un imperio financiero basado en engaños, solo para terminar en la peor de las caídas. No se trata solo de perder dinero, sino de perder la paz, la credibilidad y, en muchos casos, la libertad. Una persona que solo persigue el dinero sin propósito, sin contribuir a la vida de otros, encuentra que nunca es suficiente. Se convierte en un esclavo de la acumulación. Hay quienes logran riquezas inmensas, pero al llegar a la cima se sienten vacíos. Compran más cosas, viajan más lejos, buscan más lujos, pero nada llena el hueco que deja una vida sin propósito.
Esto no solo lo vemos en empresarios, sino en cualquier persona que mide su vida únicamente en términos de cuánto gana, sin preguntarse qué impacto está teniendo en el mundo. A nivel empresarial, la historia está llena de ejemplos de industrias que priorizaron el dinero sobre el bienestar de las personas. Las tabacaleras por décadas ocultaron los efectos nocivos del cigarro, vendiendo un producto que mataba a millones. La industria del azúcar financió estudios falsos para desviar la atención de los riesgos para la salud, mientras contribuía a epidemias de obesidad y diabetes. Empresas de comida rápida diseñaron productos ultraprocesados para generar adicción, sin importarles el daño en la salud de sus clientes. Pero eventualmente la verdad salió a la luz. Las demandas, las crisis de confianza, la pérdida de credibilidad y la quiebra fueron el resultado de décadas de codicia desenfrenada. Pero esto no solo aplica a empresas y negocios. En lo personal, quien vive solo para sí mismo cosecha vacío. La riqueza sin propósito es una carga. El verdadero éxito no es solo cuántos ceros hay en tu cuenta bancaria, sino el impacto que has dejado en otros. No se trata de rechazar el dinero, sino de entender que el dinero es solo un reflejo de lo que siembras en el mundo. Quienes entienden esto, quienes usan sus recursos para crear valor, para mejorar la vida de otros, para contribuir de manera genuina, cosechan algo mucho más grande que la riqueza, cosechan significado. Sembrar pensamientos negativos es una de las formas más silenciosas, pero más poderosas de autodestrucción. A diferencia de las acciones visibles, los pensamientos operan en el fondo, influyendo en cada decisión, en cada reacción, en la manera en que vemos el mundo y en lo que creemos posible para nosotros mismos. La mente es el terreno más fértil que existe y lo que siembras en ella define tu destino. Quien constantemente alimenta su mente con miedo, duda y negatividad, inevitablemente cosecha una vida llena de limitaciones y frustraciones. Alguien que siembra miedo y duda en su mente cosecha parálisis y oportunidades perdidas. Muchas veces no es la falta de talento o recursos lo que detiene a una persona, sino su propio diálogo interno. La inseguridad, el temor al fracaso, la creencia de que no es el momento adecuado o de que no es lo suficientemente bueno son semillas que crecen hasta convertirse en barreras invisibles. Personas con gran potencial han visto sus sueños morir simplemente porque permitieron que el miedo tomara el control. Y lo peor es que el miedo rara vez es real. La mayoría de las veces es una historia que nos contamos a nosotros mismos. Una persona que constantemente se dice a sí misma que no es suficiente, que no puede, que el mundo es injusto, termina viviendo esa realidad. La mente busca confirmar lo que cree. Si alguien se dice a sí mismo que la vida es difícil, que el éxito es para otros, que nunca podrá lograr lo que quiere, su mente encontrará pruebas para validar esas creencias. Ignorará oportunidades, rechazará posibilidades de crecimiento y sin darse cuenta construirá un entorno que refuerce su visión negativa del mundo. El autosabotaje es el resultado natural de una mente llena de pensamientos limitantes, pero quien siembra confianza, abundancia, fe en sí mismo y en la vida, ve cómo las oportunidades llegan. No es magia, es percepción. Una mente entrenada para ver posibilidades en lugar de obstáculos actúa de manera diferente. En lugar de enfocarse en los problemas, busca soluciones. En lugar de temer el fracaso, ve cada intento como un aprendizaje. En lugar de envidiar el éxito de otros, se inspira. Y esta mentalidad genera un efecto dominó. Atrae mejores relaciones, toma mejores decisiones y poco a poco crea una realidad completamente diferente. Las historias de éxito más grandes no son de personas que nunca dudaron o que jamás sintieron miedo. Son de personas que, a pesar de todo, decidieron sembrar pensamientos de posibilidad y crecimiento. Steve Jobs, en su juventud, fue adoptado, abandonó la universidad y fue despedido de su propia empresa. Pero en lugar de alimentar la derrota, sembró en su mente la visión de lo que quería crear y su determinación cambió la industria tecnológica para siempre. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, pero en su mente nunca se vio como una víctima. Sembró resiliencia y esperanza y cuando fue liberado, cambió la historia de Sudáfrica. El éxito no empieza con dinero, con conexiones o con suerte. Empieza con la semilla correcta en la mente. Cada día, sin darnos cuenta, estamos plantando pensamientos que darán fruto en el futuro. La pregunta es,
estás sembrando pensamientos de éxito o de fracaso. La vida no es más que la cosecha de lo que decidiste creer. Sembrar amor y generosidad es la única siembra que garantiza una cosecha inagotable. A lo largo de la historia, las personas más exitosas espiritualmente no han sido las que acumularon más riqueza o reconocimiento, sino aquellas que impactaron más vidas. No se trata solo de lo que logras para ti, sino de lo que siembras en el mundo. El verdadero éxito no es individual, es colectivo. Aquellos que entienden este principio y lo aplican no solo encuentran prosperidad material, sino también plenitud, sentido y una conexión genuina con la vida. La generosidad es un principio universal que trasciende culturas, religiones y filosofías, desde los antiguos textos espirituales hasta las investigaciones modernas en psicología positiva. La evidencia es clara: dar no solo beneficia a quien recibe, sino que transforma profundamente a quien da. Alguien que siembra bondad y servicio cosecha conexiones, oportunidades y una vida llena de significado. Muchas veces pensamos en el éxito como un camino solitario, pero en realidad es el resultado de la calidad de nuestras relaciones y del impacto que tenemos en los demás. Las personas más admiradas y recordadas no son las que más acumularon, sino las que más dieron. La generosidad construye lazos invisibles que abren puertas donde menos lo esperas. Un acto de bondad sincero, sin esperar nada a cambio, puede regresar en formas que jamás imaginaste. Una oportunidad inesperada, una ayuda en el momento justo o simplemente la satisfacción de saber que hiciste algo significativo por alguien más. En el ámbito empresarial, líderes como Richard Branson han construido imperios priorizando la conexión humana sobre la ganancia inmediata. Su filosofía de cuida a tu gente y ellos cuidarán tu negocio refleja la verdad de que el servicio genera prosperidad. Una persona que da sin esperar nada a cambio recibe multiplicado en formas inesperadas. Este principio está presente en todas las grandes filosofías espirituales y se ha demostrado en la vida de personas que han dejado huella en el mundo. Oprah Winfrey, por ejemplo, creció en circunstancias difíciles, pero en lugar de enfocarse en lo que no tenía, siempre sembró generosidad, educación y apoyo a los demás. Su imperio no solo se basa en su talento, sino en su impacto. Lo mismo ocurre con personas como Tony Robbins, quien después de pasar hambre en su infancia, hizo de su misión personal alimentar a millones de personas. Cuando la generosidad es auténtica, sin una intención oculta, la vida responde con abundancia. Incluso en términos científicos, estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud y la generosidad experimentan niveles más altos de felicidad y longevidad. Alguien que usa su éxito para inspirar y levantar a otros nunca está solo ni en carencia. La soledad y la escasez no son problemas materiales, sino espirituales. Hay personas con mucho dinero que viven en una constante sensación de vacío y hay personas con menos recursos que se sienten completamente plenas. La diferencia radica en lo que han sembrado. Aquellos que utilizan su éxito para ayudar a otros, para inspirar, para dejar un legado de transformación, siempre encuentran propósito y satisfacción. Bill Gates, después de construir Microsoft, decidió dedicar su vida a la filantropía y ha salvado millones de vidas con su fundación. Su riqueza ya no es solo dinero, sino el impacto que ha dejado en el mundo. Otro ejemplo es Muhammad Yunus, fundador del Grameen Bank, quien revolucionó el mundo financiero al otorgar microcréditos a personas en pobreza extrema, permitiéndoles cambiar sus vidas. En lugar de acumular riqueza para sí mismo, utilizó su conocimiento para empoderar a millones. Las personas más exitosas espiritualmente no son las que más acumulan, sino las que más contribuyen. Su riqueza es un reflejo de la cantidad de semillas que han plantado en otros. En última instancia, lo que damos es lo que define lo que recibimos. No se trata solo de dinero, sino de amor, tiempo, energía y atención. La vida siempre está observando lo que siembras y tarde o temprano te lo devuelve multiplicado. Las empresas que priorizan la ética y el servicio al cliente prosperan a largo plazo porque han entendido que el verdadero éxito se basa en dar más de lo que se recibe. Mucha gente pasa la vida esperando una cosecha sin haber sembrado nada.
Desean que la vida les entregue recompensas sin haber invertido esfuerzo, sin haber dado antes aquello que anhelan recibir. Pero el universo no funciona así. La ley de la siembra y la cosecha es inquebrantable. Lo que plantas en el presente es lo que recogerás en el futuro. Esperan amor sin haber dado amor. Quieren relaciones profundas, auténticas y llenas de cariño, pero no están dispuestos a brindar afecto, comprensión ni tiempo a los demás. Quieren ser amados, pero no practican la empatía, la paciencia o la generosidad. El amor no es algo que simplemente llega, es algo que se construye con cada acto de entrega desinteresada. Esperan riqueza sin haber creado valor, desean abundancia, pero evitan el trabajo, el crecimiento personal y la contribución al mundo. La riqueza no es un golpe de suerte, es el resultado de haber sembrado esfuerzo, conocimiento, creatividad y servicio. Quien se enfoca solo en recibir, sin primero aportar, vive en la escasez perpetua. Esperan felicidad sin haber cultivado gratitud. Creen que la felicidad llegará cuando logren ciertas metas o tengan determinadas cosas, sin darse cuenta de que la felicidad no es una meta, sino una forma de vivir. Quien no aprende a agradecer lo que ya tiene, nunca encontrará plenitud, sin importar cuánto logre en el futuro. La espiritualidad del éxito nos dice que el universo responde a la acción, no a la pasividad. Nada llega sin una causa previa, sin una semilla plantada. Siembra con intención, siembra con propósito, siembra con fe. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, entenderás que todo lo que sembraste regresa multiplicado.